Bienvenidos a Contracultura Cristiana, un espacio de reflexión, donde analizamos de manera amena todas las posturas e ideologías que desafían la fe en nuestro tiempo. Meditaciones que nos ayudan a reflexionar hasta donde los nuevos paradigmas culturales son compatibles con un estilo de vida cristiano. Qué bueno es poder nuevamente estar en contacto con cada uno de ustedes en esta nueva edición de Contracultura Cristiana. Y hemos explicado en los últimos audios que hemos compartido que esto de la contracultura cristiana no es una idea que se me ocurrió a mí, sino que es el subtítulo de un libro ya clásico de ética cristiana del famoso autor inglés ya desaparecido John Stott, que hablando del Sermón del Monte lo subtituló Contracultura Cristiana. Y damos a entender con esto de contracultura cristiana que muchas veces los principios, los fundamentos, las bases de un cristianismo práctico chocan contra los elementos culturales que nosotros vivimos todos los días. O sea, que la cultura que vivimos en nuestras naciones muchas veces se expresa de manera contraria, de manera opositora a los principios y a los fundamentos de las Escrituras. Y hoy vamos a analizar un tema muy actual que tiene que ver con esto de vivir en pareja o los juntados. Esto es algo que es tan común en estos días, tan común por el hecho de que parecería que nuestra sociedad, nuestra cultura, admite, reconoce, identifica y de alguna manera promueve que existan relaciones entre personas sin necesidad de establecer un pacto, de establecer un compromiso, de establecer un casamiento como un hecho normal. En otros tiempos esto era visto de una manera muy, pero muy negativa y es evidente que hoy ya hay una aceptación cultural. Jóvenes, inclusive adolescentes, que tienen algún tipo de crisis en su hogar y comienzan a relacionarse un chico con una chica y dice, bueno, nos vamos a vivir juntos. La pregunta es, ¿tiene esto alguna consecuencia? ¿Por qué es malo? ¿Por qué tenemos que hacer una contradicción con respecto a este estilo de vida? Es muy importante que analicemos esto con seriedad, con la suficiente seriedad que implica el tema. Para ello es bueno hacer un poco de definición de términos, porque nosotros hablamos de los juntados o un término antiguo, muy antiguo, que es el término concubinato, que es el hecho de que dos personas vivan juntas y tengan relaciones sexuales sin estar casados. Y allí es donde tenemos que comprender los términos, ¿no es cierto? De acuerdo a las escrituras y de acuerdo al idioma griego, casarse viene de un término gamos, que determina una unión legítima, una unión bajo la ley o votos que implican compromisos irrevocables e incondicionales entre un hombre y una mujer. El término contrario a casarse es el término en griego, por supuesto, palakebo, que significa vivir en concubinato o una unión ilegítima, que es una unión que desvincula a las personas de responsabilidades. Y en esta charla, en estas reflexiones, queremos tocar algunos temas que son justamente, ¿no?, contraculturales. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo tiene una matriz, podríamos llegar a decir, cultural, social, que es el judaísmo. Nosotros no podemos negar esto. Nos guste o no nos guste, tengamos entre los oyentes algunas personas que no simpatizan demasiado con la comunidad hebrea o con todo lo que tenga que ver con lo semítico,
tenemos que reconocer con objetividad y con certeza que toda la matriz cristiana tiene un basamento, que es un basamento cultural, un basamento social, un basamento histórico, que es precisamente el judaísmo. Y en el judaísmo el tema del casamiento era algo muy serio, muy relevante. De hecho, en los primeros versículos de las Escrituras claramente se establece una responsabilidad vinculante entre un hombre y una mujer cuando dice, por ejemplo, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde ese versículo y muchos versículos posteriores, muchos fundamentos posteriores, nos dan a comprender que de acuerdo a la voluntad de Dios, la unión entre un hombre y una mujer no es un chiste, no es un pasatiempo, no es un deporte, no es un hobby, no es un relajamiento, es un vínculo muy importante, un vínculo que tiene que ver con un pacto. Por eso es que cuando nos encontramos con muchas parejas que sinceramente creen que es absolutamente ingenuo o absolutamente inocuo el hecho de vivir en pareja sin un vínculo, no saben el mal que se están haciendo a ellos y el mal que están haciendo a otras generaciones. Cuando el pueblo de Israel tuvo que recibir de parte de Dios y de parte de Moisés una serie de pautas de convivencia relacional, nos encontramos que la palabra de Dios es muy fuerte con respecto al tema del matrimonio. En Deuteronomio, que es el libro de la segunda ley, se establecen una serie de pautas, donde hay inclusive, cuando la leemos, a mí me estremece, ¿no? Las sanciones que había en el pueblo de Israel para aquellos que violentaran las pautas del matrimonio. Por ejemplo, para darle solamente un ejemplo, aquellas personas que tenían la actitud de poder violar, fíjense, de violar a una mujer, tenían la posibilidad de ser sancionados con la muerte. Voy a leer simplemente para poner un ejemplo de esto y después lo vamos a aplicar bien, para que ustedes comprendan la verdadera significancia que tuviera esto, ¿no? Les leo algunos pasajes para que ustedes se puedan de alguna manera informar con respecto a este tema. Dice el versículo 25 del capítulo 22 de Deuteronomio: si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no habría quien la rescatara. Este es uno de los ejemplos. Otro, verso 28. Si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado. Estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que aparecen en las Escrituras donde se le da mucha importancia al vínculo del matrimonio. El matrimonio no es tomado a la ligera en las Escrituras. Por eso es que debemos comprender en estos días donde es tan común despreciar al matrimonio, deshonrar al matrimonio, bajarle el precio, como decimos en Argentina al matrimonio, que esto es un tema muy, pero muy serio. Ahora vamos a ver en unos minutos más cuáles son las verdaderas causas por la cual hay gente que vive en pareja, y cuando estamos hablando de esto no lo decimos de manera despectiva, ni peyorativa, ni discriminatoria. Es simplemente para arrojar luz espiritual en un tema que es muy serio. En las Escrituras, por ejemplo,
La palabra fornicación es una palabra antigua, ¿no es cierto? Se refiere a las líneas de relaciones sexuales fuera del matrimonio o relaciones sexuales previas al matrimonio o relaciones sexuales con personas casuales, que esto es tan común en esta época donde se habla de poliamor, donde se habla de relaciones libres, sin ataduras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero mencionarles solamente, y ya ahora nos metemos en el Nuevo Pacto, nos metemos en las escrituras del Nuevo Testamento, que son las que rigen para nosotros. Yo le doy gracias a Dios de que no estoy atado a la ley del Antiguo Pacto. Si tendríamos que vivir bajo la ley del Antiguo Pacto, yo creo que no estaríamos acá grabando este programa y nada por el estilo. Gracias por la obra de Cristo, que Él cumplió toda la ley para que nosotros vivamos y desarrollemos una actitud por la fe y en la gracia del Señor. Pero fíjense que ya en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, hay palabras muy puntuales que son significativas y que nos tienen que llamar poderosamente la atención para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios en esto, aunque sea contracultural. Fíjense, el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, verso 18, dicen: huyan de la inmoralidad sexual. Otras traducciones dicen de la fornicación. ¿Cuál es la acción que tenemos que hacer? Huir. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete fornicación o inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. O sea, en la teología paulina, en la visión apostólica de Pablo, el tema de la fornicación no era como otras infracciones, era algo grave porque la persona que se vincula con otro sexualmente, con otra sexualmente, queda ligada a esa persona. No es un chiste, no es un deporte, es mentira que sea nada más que una aventura del momento. Hay ligaduras que se producen en la relación, que son ligaduras de tipo emocional, física, mental, con otras características, porque de acuerdo a la Escritura, el ser humano es integral. El ser humano, querido, querida, no es una pizza que se corta en porciones y que se pueda repartir. El ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo y no se puede dividir. Cada vez que nosotros nos presentamos ante otra persona, nos presentamos integralmente. Y la sexualidad tiene que ver con esa integridad también. Por eso es que el apóstol Pablo dice claramente en la primera carta a los Corintios, para poner un ejemplo nada más, que tenemos que huir de la fornicación o de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero también nos encontramos en otra de las escrituras del Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 4, con algo todavía más directo. Y esto va especialmente dedicado a aquellos jóvenes que se han hecho esta pregunta honestamente, sinceramente, y que quizás están luchando con todos los elementos culturales que nos da la sociedad, que es una sociedad libertina, una sociedad donde todo vale, donde todo está bien. Fíjense lo que dice el verso 3 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. En otras traducciones dice de la fornicación. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Fíjense ustedes con cuánta claridad se habla de este tema. Y quiero decirles que cuando Dios reveló a través de su Espíritu Santo estas palabras por medio del apóstol Pablo, no lo está haciendo de manera proscriptiva o negativa o condenatoria, sino para nuestro propio bien. Tiene que ver con nuestro propio bien, para que no estemos
perjudicándonos y haciéndonos mal con un nivel de vida o con una actitud de libertinaje que es evidente nos hace mal, porque los límites que pone la palabra de Dios son para nuestro bien. Alguna vez le escuché al famoso predicador ya en la presencia del Señor, el doctor Luis Palau, decir que la sexualidad fuera del matrimonio es como tirarse en paracaídas desde una terraza, ¿cierto? Uno agarra, se compra un paracaídas, se pone en la terraza, en un segundo piso y tira el paracaídas. Usted creo que es, o vos sos lo suficientemente inteligente para entender de que si eso se produce, vos te vas a destruir. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para que el paracaídas pueda desprenderse. El paracaídas, ¿dónde se usa? En una cantidad de metros, una altura suficientemente importante para que se genere por el efecto físico de la gravedad el desplazamiento de ese paracaídas y poder disfrutar, los que lo han hecho, yo no lo hice nunca y yo ya no creo a esta altura de mi vida que lo concrete, pero los que lo han hecho dicen que el placer de la altura, de bajar, de descender es maravilloso. Y todos los que hemos podido desarrollar la sexualidad en el matrimonio, nos damos cuenta que eso es maravilloso. Dios nos creó con ese propósito, pero la sexualidad que Dios nos dio es para justamente canalizarla en un vínculo que es el vínculo matrimonial, un vínculo de pacto, un vínculo de compromiso, un vínculo de verdadero amor que tiene objetivos permanentes hasta que la muerte determine el fin de ese matrimonio. Por eso es tan importante, queridos, que entendamos que pese a que la cultura nos está diciendo que vivir juntos no hay problema, el concubinato no hay problema, en realidad eso es un elemento negativo, nocivo. Y cuando llegamos al conocimiento de Dios, nos damos cuenta que debemos volver a su diseño original. Pero déjenme decirles, en la última parte de esta reflexión, las verdaderas razones por las que la gente no se casa. Vamos a decir las cosas tal cual como son. De acuerdo a lo que es mi modesto entendimiento, hay 10 razones por las cuales las parejas que viven juntas no se casan. Yo voy a tratar de describirlas de la manera más concreta posible. Y por supuesto, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están escuchando esta reflexión a través de los diferentes medios de comunicación, les invito con una actitud sincera delante de Dios, no delante de mí. Ustedes no me tienen que dar cuentas a mí absolutamente de nada, pero delante de Dios a preguntarse si esto no es cierto. Y lo que voy a describir acá, yo no lo saqué de ningún libro, simplemente expuse 10 razones que he visto a lo largo de estos 40 años de ministerio y de servicio a Dios y a la gente. La primera razón por las cuales las parejas no se casan, para decirlo en términos técnicos, es hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer como fin en sí mismo. Como el sexo me produce placer, voy a tener sexo con una persona sin casarme. Porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es el placer. Mis queridos oyentes, creo que no tenemos la menor duda que uno de los signos culturales de este tiempo es el hedonismo, el placer, la búsqueda del placer como el placer en sí mismo. Voy a decir algo y a lo mejor alguno me escuche y se va a enojar, pero déjeme terminar. Las empresas de espectáculo son las que más recaudan. Simplemente consideremos lo que es todas las
empresas relacionadas con Disney, para poner una de ejemplo, pero hay un montón en los Estados Unidos. Cuando a mí me tocó ir, porque tuve la oportunidad, la bendición de ir para conocer los diferentes agentes de promoción, me hablaban de que estas empresas reciben por año 100 millones de personas que acuden a estos parques. Ahora, no todos los que concurren a esos parques tienen como objetivo y como endiosamiento la diversión, pero mucho de ello hay. Vivimos en una sociedad hedonista y el hedonismo es justamente la búsqueda del placer como el placer en sí mismo. Entonces, si yo lo que quiero es placer y no compromiso, bueno, mantengo relaciones con una persona sin un pacto de casamiento con el único objetivo de satisfacer placer. No solamente esta visión hedonista es lo más anticristiana que pueda haber, sino que se fija en una persona como un objeto de uso, tanto del hombre como de la mujer. No queremos hacer acá solamente un encasillamiento o machista o feminista, pero lo real es que ese hedonismo es el que produce tantas repercusiones negativas. Y una de las razones con las que las parejas no se casan es esa. En segundo lugar, las parejas no se casan por inseguridad emocional. Inseguridad emocional. Muchísima gente, y esto no es ningún pecado en sí mismo, pero es una realidad, es insegura emocionalmente. Entonces, dicen, ¿por qué me voy a casar con lo que esto significa si yo no estoy seguro de amarlo o de no amarlo? Entonces, y por otro acá hay otro gran problema, porque de esa manera describen el amor como un sentimiento, como una emoción y no como una decisión de vida. Y aquí está el problema, esto es lo que les molesta a muchos, que hacen que el reloj emocional fue el que determine si tengo que tener una relación o no tener una relación. Cuidado, la inseguridad emocional provoca eso, mejor no me caso, vivo en pareja porque no sé si dentro de un tiempito la voy a seguir amando, voy a seguir sintiendo lo mismo. ¿O escucharon alguna vez? El amor se acabó. El amor es una decisión, amar es una decisión. Entonces, no me vengan a decir que se acabó o no se acabó. Uno puede decir se acabó, qué sé yo, el shampoo, se acabó el jabón, se acabó algo material, pero el amor es una construcción definitivamente que forma parte de la voluntad. Entonces hay que decidir amar en cada momento, en cada instancia. En tercer lugar, la tercera razón por la que la pareja no se casa: anticristianismo o ateísmo. Hay personas que odian el cristianismo, que son cristianofóbicas. Este sería un lindo tema para otra. Entonces odian todo lo que tiene que ver con el cristianismo. O personas que son ateas. Entonces cuando lo corren con esto de que bueno, que el casamiento es un pacto, que el matrimonio, yo no creo, yo no tengo por qué creer. Y bueno, deciden en base a su anticristianismo o su ateísmo vivir en pareja, porque no le importa absolutamente nada lo que pueda ocurrir. En cuarto lugar, esto es muy común escucharlo: no sé si vamos a ser compatibles. Entonces, convivamos un tiempo, relacionémonos sexualmente con un tiempo para ver si somos compatibles. Tengo una noticia: no hay compatibilidad. Somos diferentes. Lo más maravilloso del amor es que practicamos un desarrollo de compromiso de amor con una persona diferente a nosotros. Ahora, cuando alguien quiere probar la compatibilidad, que la compruebe en el noviazgo. Para eso está el noviazgo. Si vos desarrollás un noviazgo en el cual te llevas a las patadas porque no te entendés para nada con tu novia, rompe el noviazgo. Pero no quieras demostrar la compatibilidad viviendo juntos para ver si esto funciona, nos casamos. No funciona de esa manera, porque lo más probable es que compruebes lo incompatible que sos, porque somos diferentes. En quinto lugar, y esto me lo han dicho, aunque te parezca mentira, creyentes: no me caso porque me falta el dinero para los gastos del casamiento. Esto me lo han dicho personas que yo no podía creer cuando me lo dicen. ¿Por qué? Porque asocian el casamiento a una fiesta, a una boda, que obviamente demanda
gastos, demanda inversión, demanda un montón de cuestiones que lo haces una. Por eso el casamiento en el plan de Dios es una vez en la vida, hermano. No, no podemos estar haciendo esto todos los meses o todas las semanas. No. Pero es una mentira, es una falacia. No nos casamos, nos queremos, pero no nos casamos porque nos falta dinero para el casamiento. Esto es una falacia, porque no es necesario ni siquiera una fiesta, ni siquiera una cosa ostentosa, sino otro nivel de pacto o en un nivel de compromiso. En sexto lugar, no me caso porque la actitud o la razón por la que no me caso es porque no quiero vivir con mis padres, entonces suplanto la vida en la casa de mis padres viviendo en pareja con la persona que simpatizo, la persona que amo. Curioso esto, ¿no? Pero lamentablemente también tengo que decir a fuerza de la verdad que muchos matrimonios se constituyen por huir de la casa de los padres. Y queridos, cualquier razón que no sea el verdadero amor es una razón que va a producir fracaso, tanto viviendo juntado o en concubinato o viviendo casados, porque ahí lo que falta es el motor y la motivación central que hace desarrollar ese nivel de compromiso. En séptimo lugar, el egoísmo financiero. Y quiero detenerme acá. Dentro de lo que es la cultura hoy moderna, hay mucho énfasis en la plata, en el dinero, en el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera sabe que cuando alguien se casa, dentro de lo que por lo menos es nuestras sociedades occidentales y la nuestra, la Argentina, constituimos lo que se denomina una sociedad conyugal, que está hábilmente y declarativamente establecida en nuestro Código Civil. Muchos no se casan porque el casamiento puede conspirar contra su egoísmo financiero. Lamentablemente tengo que decir también que muchos matrimonios siguen con el mismo chip de egoísmo financiero cuando se casan y hablan de tu dinero y mi dinero y no entienden que ya se casaron, que son gananciales, que son los dos, es el dinero de los dos, aunque los dos trabajen, aunque trabaje uno solo. Es muy importante entender esto, pero muchos hoy no se casan por egoísmo financiero. En octavo lugar, esperemos que esto no sea el caso de personas que se presumen creyentes. Lo que hoy se denomina poliamor o libertad sexual. No quiero casarme porque quiero ser libre para establecer otra relación por si viene algo por allí y con el consentimiento de mi pareja tengo libertad y le doy también libertad a mi pareja. Obviamente desde el punto de vista de la palabra de Dios esto es un disparate de manera mayúscula, pero muchos entienden esto. Muchos comunicadores sociales lo están diciendo, muchos que lideran programas televisivos inculcan a los jóvenes a vivir con este chip y con esta mentalidad. Entonces, lógico, si quiero vivir en el poliamor, ¿qué me voy a casar? Me va a representar un gran problema. En noveno lugar, confusión emocional, que es muy parecida a la inseguridad emocional, pero acá me refiero a un nivel de confusión emocional. Lo amo, no lo amo, lo amo, no lo amo, lo amo. Entonces, como no sé cómo voy a amanecer mañana, si lo voy a amar o no lo voy a amar, entonces no me caso. Con el objetivo de que si la cosa no funciona, no rompo ningún vínculo. Eso es lo que creen, porque el vínculo se establece de otra manera. Pero la última razón, la décima razón por la cual las parejas no se casan, y déjenme decirlo en los mejores términos, porque lo creo con todo mi corazón, es porque muchísimas parejas se han dejado influir por un espíritu, y ese espíritu es el espíritu de la falta de compromiso, la falta de una mentalidad de pacto. Y quiero ser muy claro en esto. De acuerdo a las Escrituras hay dos pactos, un pacto con Dios, en mi relación con Dios, y un pacto con mi esposa o mi esposo. Es muy importante esto. Es un nivel de compromiso
que tiene elementos sacramentales, que tiene elementos sagrados, más allá de lo que podemos decir cada uno de nosotros en todos los aspectos y en todas las dimensiones. Hay diferentes niveles de compromisos laborales, compromisos deportivos, compromisos estatales. Un ser humano que vive en sociedades modernas tiene diferentes niveles de compromisos, pero el matrimonio es el más grande de los compromisos. Porque como dice el Señor tan claramente en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, la comparación del amor de Cristo por su iglesia es la comparación del esposo y su amor hacia la esposa. Por eso hay gente que no se casa, queridos. Y esta es la verdad. Duele, es dura. Yo sé que muchos me van a decir, pero no es así. No, es así. Es la falta de compromiso. Porque al casarse establezco un pacto. Un pacto que es mucho más que un pacto económico o un pacto social. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es una relación que tiene la aprobación o la bendición de Dios de generación en generación, y es tan importante establecerlo. Yo sé que muchos me van a decir, bueno, pero también hay gente que se casa y fracasa. Es cierto, es verdad, pero con ese criterio no nos metamos nunca más al mar por el hecho de que hay mucha gente que se ahoga. Es un criterio absurdo desde el punto de vista de la racionalidad y del entendimiento. Dios diseñó el matrimonio con el objetivo de que podamos disfrutar de todas las relaciones y de todos los efectos de entre un hombre y una mujer, que va mucho más allá del aspecto eros del amor o de lo erótico. Porque les puedo garantizar, yo tengo 40 años de casado y hoy lo eros no figura en mis prioridades, se los puedo garantizar. Cuando tenía 22 sí, pero hoy no. ¿Pero por qué? Porque el amor se construye cada día con decisiones, con fundamentos, con una actitud de seguir adelante, de avanzar, y para eso es necesario el compromiso. Y muchas parejas, me gustaría decir todas, pero no soy tan conocedor de la relación humana para afirmarlo categóricamente, pero gran parte de las parejas que no se casan porque no se quieren comprometer, porque le tienen miedo al compromiso, tienen miedo a la posibilidad de que fracasen. Y cuando uno ya tiene miedo al fracaso, déjenme decirlo así, ya fracasó. Porque el compromiso demanda eso, demanda una actitud que se construye cada día sobre la base del amor. Finalmente, quiero decirles, a todos aquellos que están juntados y que tienen una experiencia con el Señor, a que ustedes ya saben lo que tienen que hacer, tienen que ordenar sus vidas. Y ordenar sus vidas es casarse. Si tienen una relación anterior que no se rompió, se tiene que romper porque ustedes ya están en otra relación. El Dios de amor, que los sigue amando con amor eterno, por el amor que les tiene, quiere que ustedes ordenen sus vidas. Ordenen sus vidas quiere decir, entre otras cosas, que el vínculo, que actualmente es un vínculo malo, un vínculo pecaminoso, un vínculo de fornicación, se transforme en un vínculo bajo la bendición de Dios. Te voy a decir algo que te va a conmover, pero que está en la Biblia. En el pacto antiguo, aquellos hijos que eran de concubinato o de un vínculo no legal se llamaban con un nombre horrible, bastardos. Y los bastardos, escucha bien, no podían entrar a la congregación hasta la 10ª generación. Gracias, Señor, porque hoy estamos bajo el pacto de Jesucristo. Pero esto no quiere decir que debemos ignorar la seriedad que Dios le da a la unión legítima, a la unión bajo una ley, bajo votos que implican compromisos irrevocables e incondicionales entre un hombre y una mujer. Aquellos que están viviendo juntos o juntados sin un pacto, les animo, les aconsejo seriamente
que revean esa situación y que busquen ayuda y direccionamiento para establecer un vínculo. Es mucho más que un papel, es mucho más que una firma, es mucho más que algo burocrático, es algo que tiene consonancia espiritual. Me lo han dicho muchísimas parejas que vivían en esa situación y luego cumplieron y obedecieron al Señor y se casaron. La realidad fue totalmente diferente. Y aquellos que tienen la responsabilidad de estar guiando a otras personas, que están de alguna manera estableciendo con otras personas una relación de discipulado, de orientación, de ser maestros, etcétera, etcétera, les digo, enseñen esto. No teman que la gente se va a enojar si ustedes le dicen lo que la Biblia dice. Se lo van a agradecer. Van a terminar con esto. Quiero concluir con algo que me pasó cuando empezaba el ministerio. Llega a la congregación que estábamos pastoreando en Buenos Aires una pareja nueva en la fe, que tenía ya 2 hijos y vivían en pareja, vivían en concubinato. Y sin que yo haya predicado sobre esto, había una carga, que era una carga espiritual en el hombre de la pareja, para preguntarme sobre este tema. Y yo le dije, en pocas palabras, lo que les acabo de comunicar, les acabo de decir. Y él me miró y me dice, sí, tiene que ser así. Lo que pasa es que yo, en realidad, ya me acostumbré a esto, pero quiero obedecer al Señor. Entonces yo, para estimularlo, le dije, mira, si vos buscás fecha en el registro civil, yo te salgo de testigo. O sea, facilitar la cosa. Y fue así. Fue así. Era en José Cepaz, en una localidad del Gran Buenos Aires, y en poco tiempo más, creo que fueron unas 4 o 5 semanas, pusimos esa fecha, fuimos, lo bendijimos, y cómo cambió la vida de esta familia, que luego de estar en una relación, podríamos decir, sin una unión legítima, sin responsabilidades, comenzó a cambiar espiritualmente, porque vuelvo a insistir, una cosa es vivir bajo la bendición de Dios y otra cosa es vivir sin la bendición de Dios. Quiero invitarte a que vivas bajo la bendición de Dios y para que eso suceda es necesario obedecerle, tomar el matrimonio en serio. El autor de la carta a los Hebreos dice claramente, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, sin contaminación. Y es muy importante que en medio de tantas impurezas, de tantas actitudes totalmente rebeldes a las Escrituras, hagamos contracultura cristiana enfatizando en lo que Dios enfatiza. Quiera Dios bendecirte y, por supuesto, a tu disposición si encontrás la necesidad de comunicarte conmigo o con alguno de los que servimos a Dios para ayudarte en este propósito.